El último gran evento escatológico convertido en ficción por el evangelicalismo de nuestro tiempo y que se relata en este libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo es el conflicto de Gog y Magog. Cuando en el evangelicalismo de nuestro tiempo se oye y se habla sobre Gog y Magog, en muchas ocasiones, hermanos, se proponen interpretaciones que van desde que estos Gog y Magog sean dos personajes, literalmente dos personas, dos guerreros de la antigüedad, algunos han dicho, y estas interpretaciones han llegado hasta incluso señalarles como dos potentes naciones de la actualidad, que incluso se han identificado en algunos casos o algunos se han atrevido a decir que son Rusia y China, entre otras muchas interpretaciones, hermanos, de ficción y como alguien ha dicho, rocambolescas respecto a lo que la figura de Gog y Magog representan. Y es así como tenemos muchas personas en el evangelicalismo de nuestro tiempo monitoreando las acciones de grandes naciones o continentes o hemisferios a fin de poder ellos identificar, según ellos, cómo vamos en lo que ellos llaman el reloj profético, entre comillas, del final de los tiempos. En las interpretaciones más comunes se piensa que naciones, repito, como Rusia o China u Oriente y Occidente se unirán para ir a hacer guerra contra la nación literal de Israel, de donde también toman la idea de que para ellos Israel, dicen, es el reloj profético para, según esto, saber cuándo vendrá el Señor. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos a ver lo que la Escritura nos enseña respecto a este símbolo, siguiendo los principios de interpretación que ya expusimos la ocasión anterior y que hemos venido repitiendo una y otra vez. Así que veamos, hermanos, qué es lo que la Escritura nos enseña respecto a estas cosas en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 20, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí. Vamos a centrarnos en esta oportunidad, hermanos, en estos versículos, y vamos a meditar en ellos en la división natural que encontramos en la misma lectura. De manera que vamos a ver primeramente como nuestro primer punto a Satanás desatado. Enseguida vamos a ver a Gog y a Magog.
Y por último vamos a ver el fin de Satanás. Nuestro texto comienza, como ustedes observaron, hablando sobre el desatamiento de Satanás. La ocasión anterior vimos su atamiento, ¿se acuerdan? Vimos que quedó atado durante, dice el texto, 1000 años. En esta ocasión, dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya vimos también que el número apocalíptico simbólico de 1000 años corresponde al periodo de la era neotestamentaria, en donde Satanás, como vimos, ha sido restringido durante todo este periodo de su poder y de su eficacia para que no pueda detener el avance del Evangelio y también para que no pueda destruir a su peor enemigo en la tierra, que es la iglesia. Sin embargo, el texto es claro que, hermanos, nos enseña que una vez que se haya cumplido este periodo, este tiempo establecido, el mismo que lo ató, lo desatará. Y lo desatará para que cumpla precisamente los propósitos finales para los que fue puesto. Pues, como hemos estado viendo, todo este libro nos está manifestando la voluntad de Dios para que se cumpla en toda la tierra. Desde que el Cordero tomó el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono, nos ha quedado claro que todo esto que está aconteciendo y va a acontecer es la voluntad de Dios y está total y completamente dentro de la voluntad y del control de Dios. Satanás mismo y todo su accionar que vemos en todos los sellos, en las trompetas, está cumpliendo el propósito de Dios, está sujeto a la voluntad de Dios. Dios está moviendo todas las cosas. Era el propósito de Dios atarlo y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que Él mismo determinó. Una vez que se cumplió ese tiempo, entonces lo liberó. ¿Por qué no lo destruyó desde el principio? Porque solo lo ató, porque cumplía a sus propósitos, porque servía a sus propósitos. Aquí vemos clara la doctrina de los decretos de Dios, donde Dios tiene control soberano sobre todas las cosas y aún sobre este mismo personaje. ¿Podía Dios haberlo destruido o aniquilado en su primera venida? Oh, claro que podía, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué solo lo ató? Porque precisamente Él tenía el propósito de que este ser luego cumpliera otros fines en lo futuro. De hecho, el atamiento ha sido exacto y ha sido preciso y ha sido en la distancia y poder que el Señor ha determinado. ¿Me explico? Ha sido exacto y perfecto. No es que solamente el Señor le haya atado y luego hubiera dicho, me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de correa en la figura que veíamos del perro, ¿se acuerdan? Pero no, en ese sentido, hermanos, el Señor ha dado un atamiento exacto, justo y preciso para darle un área de acción al mismo Satanás precisa y exacta que cumpla los propósitos de Dios sin que sobrepase lo que Dios ha querido que no sobrepase. ¿Me están siguiendo? Luego, ahora pues que este tiempo se ha cumplido, entonces el Señor mismo que lo ató, ahora lo desata. Porque Satanás no se puede desatar solo.
Amarren ustedes a ese perro con la cadena. ¿Y cuál perro ha podido romper una cadena de hierro? Una cadena buena, no de esas cadenitas que hayan allá en San Juan de Dios. Una cadena buena, hermanos. ¿Qué perro puede romper eso? Primero se rompen los dientes y la mandíbula. Así pues, hermanos, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Él está atado y el Señor es quien lo desata. La cadena del perro amarrado es entonces suelta para que el perro haga lo que está en su naturaleza. ¿Qué es lo que hace? Lo que está en su naturaleza. ¿Por qué se amarra al perro? Porque es bravo. Si se desata, no se sorprendan de lo que va a hacer después. ¿Me explico? Ya sabemos cómo es. Y si lo desatamos, ya sabemos lo que va a pasar. En ese sentido, entonces, hermanos, allí está, miren, el control de Dios y la responsabilidad de los agentes libres. Satanás es ese agente libre. El Señor no lo está obligando a que vaya y haga maldad. No, ¿qué hizo el Señor? Solo lo desató. ¿Y qué hace Él? Lo que es natural en Él. Hemos visto que lo mismo sucede con el hombre. ¿Qué es lo que es natural en ese perro bravo? Salir despavorido, corriendo, ladrando, a ver a quién muerde, al primero y a todos los que se encuentren. En este caso de Satanás, dice el versículo 8, miren, ¿qué es lo que hace una vez que es suelto? Lo que es su naturaleza. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Noten entonces que va y hace lo que es su naturaleza. Por eso nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que el diablo es el padre de todos los mentirosos. ¿Se acuerdan? Dice que cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y no hay verdad en él. Su trabajo entonces es engañar. Vamos a decirlo así, su esencia es el engaño. Eso es lo que él es, por eso en cuanto es suelto va corriendo a engañar a todos. Este desatamiento que vemos aquí es expresado en el capítulo 12 como el ataque directo del dragón a la mujer vestida del sol. Les leo Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se fijan cómo ya desde los capítulos anteriores, como veíamos, se nos había estado hablando de este desatamiento y de la consecuencia de este desatamiento, que es que en este caso el enemigo sale, nos dice en el capítulo 20, a engañar a las naciones, a reunirlas, ¿para qué? El capítulo 12 nos dice que es para hacer guerra contra el resto de la descendencia de aquella mujer vestida del sol. Miren pues al dragón lleno de ira contra la descendencia de la mujer y lanzándose ferozmente contra ella como una gran bestia enfurecida. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo es que puede producirle todo el daño que puede a través de los mismos seres humanos? Y para hacerlo entonces tiene que ir a engañar a las naciones para que las naciones entonces arremetan contra la iglesia. Durante todo el periodo de la era neotestamentaria, vimos que Satanás lanzó su ataque de manera indirecta a través del río que salía de la boca del dragón, ¿se acuerdan? Pero ahora ha sido desatado y las sutilezas se han acabado.
ahora lanza su mayor y más grande ataque contra la iglesia. Este ataque que nuestro Señor Jesucristo mismo dice que nunca ha habido y que nunca habrá. Como les decía, hasta ahora y en todo este periodo sí ataca a la iglesia. Sí, a veces nos quejamos de eso y sufrimos esos embates. Sin embargo, hermanos, todos estos embates hasta ahora son ataques no directos, sino indirectos desde lejos, desde su atamiento. Sin embargo, una vez que sea soltado el ataque contra la iglesia, hermanos, será tremendo. Será poderoso, será fuertísimo al grado que nuestro mismo Señor Jesucristo dice, la iglesia nunca había sido atacada ni jamás será atacada con esa fiereza y poder. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De manera entonces, hermanos, que el desatamiento de Satanás dará lugar al hito escatológico conocido como la gran tribulación. Es una gran tribulación porque Satanás, siendo desatado, lo que hace es continuar ese ataque lejano que podía dar contra la iglesia, pero ahora lo intensifica y la ataca con todo su poder. Pero no olviden quién lo desató y para qué lo desató. De manera entonces que no debe de sorprendernos, ni preocuparnos, ni angustiarnos en desmedida esta situación. Pues si habrá una gran tribulación es porque Dios determinó que la hubiera. Si el Señor no hubiera querido que Satanás atacara a la iglesia al final con todo su poder y su furia, ¿ustedes creen que lo habría desatado? Cuando ustedes tienen un perro bravo, malvado en el patio y les visitan sus familiares y están ahí los niños jugando en el patio y ustedes desatan al perro, ustedes, si sabían que los niños iban a estar allí y soltaron al perro, debieron pensar lo que iba a hacer el perro. ¿Me explico? En ese sentido, entonces, el Señor sabe lo que Satanás va a hacer, evidentemente, y lo tiene controlado. De manera que es la voluntad perfecta de Dios que esta gran tribulación se genere y que Satanás, siendo soltado, entonces vaya y haga todo lo que está en la voluntad de Dios y en la agencia que él puede producir contra la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo entonces pues dice que este periodo será un periodo de gran y terrible angustia para la iglesia. Dice que habrá una gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo. Qué cosa tan impresionante, hermanos. Desde la creación misma no ha habido ni la habrá. ¿Por qué no ha habido desde el principio? Bueno, porque Satanás fue atado en este sentido desde el principio de la era neotestamentaria, en donde ya en los últimos tiempos se está manifestando ahora todo el propósito final de Dios. ¿Y por qué no habrá tribulación como esta después? Porque después de este último ataque del dragón, este dragón, como vimos, será lanzado
al lago de fuego y no hará más mal jamás. Porque ya no habrá diablo, válgame la expresión, que salga y ataque nuevamente al pueblo de Dios. Noten pues cómo el dragón atacará con toda su furia a la iglesia y levantará contra ella una guerra franca abierta en los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto será como nunca antes se había visto. Este pues es el periodo de la gran tribulación donde todos los poderes opuestos a Dios y hostiles a su iglesia apuntarán todos sus cañones hacia la iglesia verdadera a través de sus filosofías, de sus discursos, de sus leyes y de todo el poder del que dispongan para destruirla. Y asimismo, Apocalipsis 11, 7 y 8 nos dice que la iglesia será efectivamente entregada a este ataque, a esta tribulación, para ser prácticamente aniquilada. Dice el versículo: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sin embargo, como nuestro mismo Señor Jesucristo lo mencionó, este tiempo, hermanos, será acortado o será corto por causa de los escogidos. Y el espacio de tiempo será entonces una pequeña fracción del periodo en el que estos testigos estaban profetizando. En el capítulo 11, versículo 9 nos dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Noten entonces que estos 3 días y medio son una unidad numérica proporcional menor a los 3 años y medio que se nos habían anunciado, o 42 meses que se había dicho que estos 2 testigos estarían haciendo su profesión. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Por lo que esta cantidad de tiempo, hermanos, también es un símbolo de la fracción de tiempo que se le concederá al diablo y la bestia a hacer guerra contra la iglesia y vencerla. Este es el periodo de tiempo que Apocalipsis 23 nos describe como un poco de tiempo. Noten el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sobre su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este poco de tiempo son esos 3 días y medio simbólicos, proporcionalmente menores al otro símbolo de 3 años y medio. ¿Cuánto va a ser exactamente en tiempo del calendario que nosotros usamos? No lo sabemos. Puesto que tampoco sabemos siquiera a cuánto equivalen esos 42 meses que representan, como vimos, ese periodo de la era neotestamentaria. Tampoco sabemos cuánto equivalen esos 1000 años que representa todo el periodo de la era neotestamentaria. Nadie puede establecer cuándo se terminará o cuánto durará el periodo de la era neotestamentaria. Así tampoco, dado que este corto tiempo es una fracción de ese tiempo total de la era neotestamentaria, tampoco podemos determinar
¿cuánto tiempo será esto? Ahora bien, hermanos, este poco tiempo es el que Satanás utilizará para reunir, nos dice el texto, una gran batalla final contra los santos, que en este capítulo, en el versículo 8, nos es descrita con los términos simbólicos de Gog y Magog. Vayamos entonces ahora a nuestro segundo punto y veamos qué simboliza esta expresión Gog y Magog. Versículo 8 y 9, ¿están allí? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Está ahí. Lo primero, hermanos, que debemos recordar es que este es el mismo evento final que hemos estado ya viendo en otros capítulos, pero que ahora es descrito desde otra perspectiva. La perspectiva que se centra ahora en la derrota de Satanás. En el capítulo anterior, por ejemplo, veíamos que se narra esta misma batalla y este mismo fin. Sin embargo, el capítulo anterior llevaba el propósito de mostrarnos la derrota de la bestia y del falso profeta, ¿se acuerdan? Ahora le toca el turno a Satanás. Se nos van a narrar los mismos acontecimientos que en los capítulos anteriores, sin embargo, ahora quien será echado al lago de fuego será Satanás. También, por ejemplo, en el capítulo 16 se describe este mismo acontecimiento de la siguiente manera. Leo el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta, hermanos, que se nos están describiendo los mismos acontecimientos? Ya veíamos cuando estábamos en el capítulo 16 que el que se seque ese gran río Éufrates es una forma de simbolizar que lo que impedía el ataque es quitado. ¿Se acuerdan? El río veíamos que era la barrera natural que impedía el ataque de los que venían del norte. En este sentido, entonces, estaba simbolizando que se está quitando la restricción para que el ataque llegue completo y pleno. Lo que el capítulo 20 nos enuncia como que Satanás será suelto de su prisión. Asimismo, el capítulo 19 dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Se fijan entonces que aquí otra vez está esta misma batalla. Ahora bien, pero ¿por qué aquí se expresa este acontecimiento como el símbolo de Gog o con el símbolo de Gog y Magog? Bueno, vamos a tratar, hermanos, de analizar de manera general de qué se trata o a quiénes se refiere con estos términos o estas expresiones de Gog y Magog. En cuanto a sus nombres, hermanos,
en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 4, se nos habla de un Gog, que era uno de los hijos de Joel. No lo busquen, hermanos. Mientras que en Génesis capítulo 10, versículo 2, también se nos menciona a un Magog, aunque se difiere entre que si este Magog es una persona o es un lugar, puesto que estos dos personajes se mencionan en la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39. No lo busquen porque es algo muy largo y no podemos tomarnos el tiempo para leerlo. En la profecía de Ezequiel 38 se nos habla de Gog y Magog, y cuando se expresan estos nombres, hermanos, la profecía parece indicar que Gog es la persona, de hecho dice que es un príncipe soberano, y Magog, algunos se han inclinado a pensar que no es que sea un segundo personaje, sino que Magog sea más bien el territorio sobre el cual este príncipe Gog está reinando. Dice el texto: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, de donde muchos de los eruditos se inclinan a pensar que Magog sea el lugar o la tierra de este príncipe Gog, dado que también en el original se dice que la palabra Ma aquí entonces está significando tierra y Gog esta persona. Pero independientemente de si fuesen dos individuos o uno, hermanos, o fuese uno y la tierra, la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39 nos habla tanto de la expresión Gog como Magog al mismo tiempo, y nos dice que estos son grandes enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. En la profecía de Ezequiel, las fuerzas de Gog y Magog se movilizan contra el pueblo de Dios como un enorme ejército que viene del norte para invadir al pueblo de Dios en ese tiempo. Se nos dice en la profecía que la multitud de soldados sería tan grande que cubriría el paisaje como la arena de la playa o la arena que está a la orilla del mar. En esta profecía, como les decía, se nos dice que Gog es un príncipe soberano de Mesec y Tubal, lugar que algunos comentaristas han asociado con Siria. Pero, hermanos, de toda esta profecía que Ezequiel narra, la verdad es que no se tiene seguridad de a qué se refiere el profeta con estos personajes y con esta profecía incluso, ya que en toda la historia de la nación de Israel, hermanos, la nación de Israel nunca peleó, de los registros que se tengan o se tienen, nunca peleó con personajes con estos nombres. ¿Me explico? Así que desde tiempos del profeta, en el tiempo de la cautividad, porque recuerden ustedes, Ezequiel es un profeta de la cautividad, desde el tiempo de la cautividad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y la subsecuente dispersión de la nación judía, la nación nunca peleó con ningún pueblo cuyo rey, príncipe, capitán, general, lo que sea, se llamara Gog o se llamara Magog. Nunca ocurrió. Por lo que entonces
esta profecía, hermanos, es una profecía no muy sencilla de interpretar, pues algunos todavía se preguntan, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Ezequiel 38? Algunos consideran que esta profecía estaba señalando la invasión de Antíoco, de la estirpe de los llamados Seleucidas, un rey de Siria, que en esa zona del mundo sucedió a Alejandro Magno y quien también se menciona en el libro de los Macabeos. Este hombre se levanta entonces como un gran enemigo de los judíos y los ataca, y esto es sabido ya, y esta destrucción que ocasiona es casi completa. De manera que, como les menciono, algunos, es decir, no podemos decir que la mayoría, pero algunos de los comentaristas consideran que esta profecía de Ezequiel 38 señalaba a la llegada de los griegos, de Antíoco Epifanes, cuando llega y dominan a los judíos y los derrotan también en aquella ocasión en la que se sabe que este Antíoco va y hace y causa muchos males allá entre los judíos. Sin embargo, hermanos, dado que no todos interpretan esta profecía de Ezequiel refiriéndose a este personaje y a esta época de la historia, es difícil, hermanos, que nosotros lleguemos también a asociarla de manera categórica o de manera indudable a nuestro texto en Apocalipsis 20. Sin embargo, por encima de toda la falta de seguridad en cuanto a la profecía que Ezequiel ha dado, lo que sí se destaca y en lo que todos están de acuerdo es que el tema central de la profecía de Ezequiel no son los individuos en sí, ni mucho menos los nombres de los individuos, sino que lo que se busca resaltar son los bandos involucrados y la cantidad de este gran ejército movilizándose contra el pueblo de Dios. ¿Me siguieron? De manera entonces, pues, que los nombres Gog y Magog no tienen el propósito de ser un enigma a resolver para nosotros. Los nombres Gog y Magog no tienen el propósito de ser un personaje que nosotros debemos encontrar. No son un acertijo para descifrar, ni son un acertijo para que nosotros podamos asociarlos con alguna nación o con algún continente en concreto, sino que los nombres Gog y Magog, tanto en la profecía de Ezequiel como en la profecía que vemos aquí, solo hacen la referencia a los numerosos y potentes ejércitos apostados contra el pueblo de Dios a fin de destruirlo. Por eso les decía que independientemente de que si Gog era la persona y Magog fuera la tierra, o los dos fueran dos personajes, o fueran de donde fueran, o fueran los griegos, o fueran los sirios, o fuera quien fuera, hermanos, lo que se resalta de la profecía de Ezequiel es que se trata de dos grandes bandos, de dos personas involucrados en un
o más bien de dos pueblos involucrados en un conflicto bélico y que estos están movilizando un gran ejército contra el pueblo de Dios a fin de destruirlo. De manera entonces, pues, que Gog y Magog, hermanos, aquí representan a los reyes de la tierra y sus ejércitos, que estos tres espíritus inmundos a manera de ranas convocan para que se unan para hacer guerra contra el Señor y contra su ungido y contra su iglesia. ¿Me siguieron? Sencillamente, hermanos, son estos. No debemos entonces nosotros encerrarnos ni enredarnos en la etimología o la búsqueda del significado de los nombres Gog y Magog, pues esto es algo parecido como la misma palabra Armagedón. ¿Se acuerdan? Cuando vimos este término, veíamos que es un término único y que difícilmente se puede hallar conexión de él en otros lugares. Así, hermanos, Gog y Magog son términos que aquí son utilizados de manera casi única, salvo la referencia del profeta Ezequiel. Y cuando el profeta Ezequiel los usa para expresar una guerra o una batalla en donde los enemigos del pueblo de Dios se movilizan con grandes y numerosísimos ejércitos contra el pueblo de Dios. Este es entonces, como les decía, el concepto que debemos rescatar de todo esto y aplicar a nuestro texto. En ese sentido, dice el comentarista Simón Kistemaker, los nombres no se refieren a naciones concretas, porque no es posible identificarlos con ningún grado de certeza, ni a Gog ni a Magog. Son términos simbólicos que aluden a vastas fuerzas reunidas de los cuatro ángulos de la tierra, no solo de una o dos naciones. Según Agustín, estas naciones se levantan contra la iglesia en una protesta final a escala mundial. Termina la cita. Así pues, hermanos, esto es lo que debemos entender por estas expresiones o estos términos Gog y Magog. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están reuniendo, como decía el comentarista, todas sus fuerzas a escala mundial contra la iglesia. Miren el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, ya hemos visto en ocasiones anteriores que la ciudad de Jerusalén en Apocalipsis es un símbolo de la iglesia. Y dado que esto es así, entonces no debemos pensar que esta sea una batalla literal de naciones literales contra Israel literal o nacional, puesto que si Gog y Magog son un símbolo, si la batalla es un símbolo, si todo esto es un símbolo, si Jerusalén es un símbolo, entonces no debemos esperar, como se dice en muchos lugares, que vengan naciones o vayan contra la nación de Israel, la ataquen y hagan guerra. Porque, hermanos, eso es lo que muchos hoy en día están esperando. Ellos andan viendo a ver quién quiere hacerle guerra a la nación de Israel y en base a eso es que andan viendo a ver si ya estamos en los últimos tiempos o no. En ningún momento, hermanos, en la Escritura
esto es señal de que el Señor está por venir. No, hermanos, aquí como ya hemos visto, la nación de Israel terrenal ya no juega ningún papel para estas cosas. Así pues, entonces, este campamento de los santos es la iglesia. Esta ciudad amada es la iglesia. Aquí la iglesia se representa por dos símbolos, la ciudad amada y un campamento. Leo al comentarista Simón Kistemaker respecto a estos símbolos, nos dice: el campamento es un término militar, como en el campamento de los israelitas en el desierto. Pero aquí el campamento de los santos incluye a los verdaderos cristianos provenientes de todos los pueblos, naciones, lenguas y razas. La referencia es a la iglesia que enfrenta al enemigo espiritual de los ejércitos de Satanás. La expresión ciudad amada, de igual modo, se refiere al pueblo de Dios en cuyo corazón mora el Espíritu Santo. En otras partes en Apocalipsis vemos que donde se reúnen los santos está la ciudad de Dios, y donde abundan la inmoralidad y la blasfemia está la ciudad de Satanás. Capítulo 11, versículos 2 y 8. En realidad Jesús llama a los vencedores la ciudad de Dios. Capítulo 3, versículo 12. La amada ciudad es la morada espiritual de los santos. Termina la cita. Así pues, hermanos, entonces, aquí se nos está expresando en términos simbólicos esa gran tribulación, ese ataque que Satanás hará a la iglesia y que culminará reuniendo a todo el mundo para atacar de manera final, absoluta, destructiva al último reducto de la iglesia después de la gran tribulación. Pero vayamos, hermanos, a ver lo que sucede cuando todos estos ejércitos suben contra el pueblo de Dios. Dice el versículo 9 otra vez: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué pasó? ¿Los atacaron? No, bueno, allí dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Noten entonces, hermanos, cómo una y otra vez se están repitiendo los eventos del Armagedón. Cuando parece que los enemigos de Dios y de la iglesia, a través de la guerra del dragón y de la bestia, han logrado aniquilar prácticamente a toda la iglesia, entonces llega su destrucción repentina. Esto mismo lo encontramos en los capítulos anteriores. Esto lo vimos en la batalla de Armagedón y veíamos que en realidad al final no era una batalla, pues cuando ellos se reúnen para dar el golpe final a la iglesia, entonces aparece el Señor y los destruye a todos. Satanás, en este caso, fue desatado para que engañara al mundo perverso, y lo logró. Había engañado a los reyes de la tierra y a todos sus gobernados, haciéndoles creer que iban a poder destruir completamente a la iglesia, e incluso haciéndoles creer que podían altercar contra Dios.
Miren entonces el epítome del engaño, pues precisamente fue desatado para salir a engañar a todos. Y como ya veíamos en otra oportunidad, parte de ese engaño va a ser utilizando el poder que le fue restringido. Y va a lograr así no solo atraer la atención de todos los reyes de la tierra, sino también hacer que le crean todos los reyes y todos los gobernados de esos reyes. Los engañará y los hará creer que pueden destruir la iglesia y que pueden enfrentarse a Dios sin ninguna consecuencia. Y esto, hermanos, es el más grande de los engaños que Satanás puede lograr. Miren, hermanos, por eso es el engañador. El Señor creó al hombre, lo pone en su creación, la creación de Dios. El hombre empieza a andar sobre la tierra y luego llega el diablo y le dice, no, no hay Dios y ponte contra él. Hermanos, esto es algo realmente asombroso. Cómo Satanás logra engañar al hombre, trastornándole a través de ideas y de pensamientos la figura de Dios, al punto que lo engaña al hombre para pensar de Dios como algo pequeñito y como algo a lo que puede atacar y hasta destruir. ¿Me están siguiendo? Solo Satanás, hermanos, y a través de los años y sus tácticas, puede lograr engaños tan inmensos y tan terribles. Y hermanos, ustedes pueden mirarlo alrededor, lo ha logrado en buena medida. La razón por la que todas las personas de la tierra de nuestro país no están hoy reunidos adorando al Señor es por el engaño de Satanás. Satanás los engañó, viven engañados y por esa razón ellos no piensan ni creen que deban estar honrando al Señor el día de hoy, por ejemplo. ¿Cómo los engañó? Pues diciéndoles que Dios no existe, diciéndoles que es más importante el trabajo, que es más importante otra cosa, y entonces empieza a introducir todas esas técnicas en su sistema, en el sistema que creó como bestia, e introdujo esto de rolar turnos. ¿Por qué creen que se introdujo el rolar turnos? ¿Quién creen ustedes que lo introdujo? Hermanos, el diablo. El diablo introdujo este asunto de rolar turnos. Así como lo oyen, hermanos. Porque él tenía el propósito de que la gente no tuviera la oportunidad y la posibilidad de ir a la iglesia, o en el mejor de los casos tuviera una excusa para no ir a buscar a Dios. Bueno, todo es parte del engaño del diablo. Y hermanos, este evento final de todos los engañados será la repetición de la rebelión de Nimrod y de sus seguidores en la Torre de Babel. Esa es la razón, como veíamos, por lo cual se nos habla de la caída de Babilonia y se nos dice y se nos utiliza como ese símil o como esa figura de lo que será al final. Ahí tenemos en aquel tiempo a Nimrod rebelándose contra Dios, engañando a toda la gente y trayéndolos a todos a ir en contra de la voluntad de Dios, a hacerse una gran ciudad y una gran torre sin Dios para ellos prosperar sin Dios y crecer sin Dios, y que si Dios quiere o pretende hacer algo con ellos, entonces ellos tienen la torre para que, como veíamos, si se vuelve a inundar la tierra, entonces nos
libremos del juicio de Dios. Noten cómo fueron engañados para pensar y creer que podían librarse de Dios y del juicio de Dios. Así, hermanos, será el engaño y terriblemente más grande que el diablo hará a las gentes para reunirlos. Sin embargo, cuando ellos estén a punto de dar el golpe final a la iglesia, el fuego del cielo, como representación del juicio de Dios, acaba con todos estos engañados. Y el engañador, dice el texto, que enseguida es lanzado al lago de fuego y azufre, junto con la bestia y el falso profeta. El diablo que los engañaba fue lanzado, porque noten cómo lo repite, el diablo que los engañaba, porque ellos están ahí reunidos, engañados, pensando que pueden librarse de Dios. Pero en ese momento son consumidos por el juicio de Dios y el diablo es lanzado junto con la bestia y el falso profeta al lago de fuego. Por último, hermanos, quiero decirles que no es que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego primero que el dragón, sino que lo que sucede es que el castigo de la bestia y del falso profeta ya nos fueron descritos en el capítulo anterior, y ahora es el turno de que se nos describa el castigo del dragón, y es el punto que se realza aquí, y esa es la razón por la que el texto dice donde estaban la bestia y el falso profeta. Todos son pues lanzados al mismo tiempo, solo que aquí se expresa, hermanos, debido a que en la narrativa y en ese espiral que veníamos viendo ya se nos había descrito lo que había pasado con el falso profeta y con la bestia. Todos fueron lanzados juntos, la bestia, el falso profeta y el dragón, al lago de fuego que dice que arde con azufre. Oremos, hermanos, al Señor.